Tiptoe as I walk the line. You make moves while I make it mine, but I'm already too behind. Hola, buenas tardes. Estoy muerto de frío, así que si me ven un poco gritando, es por eso. Yo no sé cómo estáis con manga corta. Bueno, como dijo Danilo, lo conozco hace muchos años. Trabajaba yo antiguamente en Ralston y en degradación de cloro aromático, pero después, antes de trabajar yo en Chilevio, también hice otras cosas. Trabajé en empresas de biotecnología en Chile y también en una universidad, en la facultad de medicina. Pero ahora me dedico principalmente a lo que es aspectos divulgativos y regulatorios, el tema de la biotecnología en la agricultura. Eso es principalmente transgénicos, como dijo Danilo, pero no solamente transgénicos. La biotecnología es súper amplia y hay otras cosas. Hoy día les voy a hablar un poquito de transgénicos y un poquito de otras herramientas que son la edición de genoma, que es lo que hoy día está en boga en lo que es mejoramiento genético vegetal. Pero para empezar a conversar sobre todo esto, primero quiero poner en contexto para qué se usa la edición de genomas, para qué se usan los transgénicos, para qué se usa la biotecnología, para qué se hace mejoramiento genético vegetal. Muchas veces nosotros salimos a la calle, afuera, y las personas piensan que las plantas han estado ahí por siempre, desde la creación del planeta, y muchos ignoran que todo lo que comemos lo ha desarrollado el ser humano, por distintas herramientas, por distintas metodologías. Y el mejoramiento genético en ese contexto ha sido fundamental. Entonces, si nosotros miramos estas imágenes y vemos cómo son algunas vegetales actuales versus sus ancestros evolutivos, rápidamente nos vamos a dar cuenta de que las diferencias son gigantescas. Si comparamos un maíz con su ancestro evolutivo, el teosimple, no se parecen en nada. O si una sandía actual versus el ancestro de esta, tampoco. O los tomates, o los plátanos. De hecho, fíjense que un plátano tiene, el ancestro del plátano tenía semillas. Parecía más una tuna que un plátano. Y evolutivamente hablando, ¿qué explica todos estos cambios estructurales y morfológicos en los cultivos? Son modificaciones genéticas, cambios genéticos. ¿Sí? Estamos hablando de grandes cambios morfológicos o estructurales, no estamos hablando de adaptaciones fisiológicas. Y todas estas obedecen a modificaciones genéticas. Y el primer mensaje que les quiero traspasar es que todos los vegetales que nosotros consumimos, si los comparamos con sus ancestros, todos han sufrido modificaciones genéticas. En la historia, la diferencia está cómo sufrieron esas modificaciones. Y si nosotros nos fijamos en esta barra del tiempo, tenemos muchas modificaciones que fueron inducidas por mutaciones espontáneas que ocurren en la naturaleza. Luego el ser humano entendió que ocurrían estas mutaciones, estos cambios genéticos, al azar, y dijo, yo también los quiero hacer más rápido, y empezó a inducir mutaciones. Estamos hablando de 100 años atrás. Luego se empezaron a cruzar individuos de distintas especies y fuimos obteniendo nuevas variedades de vegetales. En el colegio siempre nos enseñan que solamente se pueden reproducir individuos de una misma especie. Sin embargo, el ser humano en planta ha podido ir más allá y poder generar nuevas variedades a partir del cruzamiento de individuos de especies distintas. Y luego aparece la ingeniería genética, donde a través de la biotecnología tenemos transgénicos, que vamos a hablar un poco hoy día, y también tenemos edición de genomas. Lo que vamos a conversar al final de hoy son la edición de genomas, y lo que busca la edición de genomas es imitar lo que son las mutaciones naturales o espontáneas, pero con una pequeña y gran diferencia. Las mutaciones espontáneas o naturales son al azar y ocurren en cualquier minuto y en cualquier gen. La diferencia con la edición de genomas es que va a ser controlada por el ser humano y va a ocurrir solamente en el gen que nosotros queramos editar o mutar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de mutaciones, en términos generales, muchas veces pensamos las mutaciones como una mutación puntual, el cambio en un nucleótido, en una letra, y esto genera un cambio en el marco de lectura, un nuevo aminoácido, un power stop, etc. Pero las mutaciones son mucho más que eso. Este es un tipo de mutación. Pero si vemos nuestra representación esquemática, mutaciones tenemos de lesiones, inversiones, rearreglos, hay intercambio de material genético entre cromátidas de cromosomas o intercambio de material genético entre cromosomas de un mismo individuo. Y todo esto está ocurriendo día a día.
no solo en las plantas, en las bacterias, en nosotros. Si nosotros comparamos nuestro material genético de hoy versus cuando nacimos, hay muchas mutaciones que hemos ido acumulando en distintas células de nuestro cuerpo. Entonces, las mutaciones, los cambios genéticos, no son solamente mutaciones puntuales, hay de distinto tipo, y estas ocurren en todo momento. Si nosotros nos fijamos en este estudio, que es del año 2017, son unos investigadores españoles que quisieron ver cuántos cambios genéticos habían ocurrido evolutivamente hablando para explicar el paso desde la cepa de vino tempranillo tinto al tempranillo blanco. Y la pregunta de ellos era muy simple: ¿qué cantidad de modificaciones genéticas naturales, espontáneas, ocurrieron? Y ellos se centraron solamente en los genes relacionados a pigmentación, color y aroma. Y sus resultados los mostraron en este esquema. Recuerden, evolutivamente hablando, de tempranillo tinto a tempranillo blanco. Y para llegar de uno al otro, los cambios genéticos que ocurrieron dentro de ellos fueron estos. Desaparecieron 300 genes, mutaron otros 215, hubo una cantidad de mutaciones y cambios genéticos evolutivos para llegar de una variedad a la otra. De hecho, ellos titulan su trabajo como rearreglos genómicos catastróficos. Fueron los que dieron origen de una variedad a otra. Y muchos cultivos de los que comemos en la actualidad han sido fruto de estas mutaciones espontáneas, naturales que van ocurriendo. La palta Hass, por ejemplo, que recién se empieza a comercializar en el año 60 porque fue el señor Rudolf Hass el que descubrió este mutante, y antes del año 60 nadie comía palta Hass. O las naranjas ombligo, o las manzanas verdes, que las manzanas verdes, su variedad se llama Granny Smith, y se llama así porque fue la abuelita Smith la primera en propagar esta manzana en Australia. Antes de eso, Bernardo Higgins nunca comió manzanas verdes. Cristóbal Colón nunca comió palta Hass ni nada de estas cosas. Estas fueron apareciendo en la historia, y es el ser humano el que ha ido seleccionando estos mutantes. Pero insisto, todos estos mutantes son al azar. Son mutaciones que han ocurrido al azar. ¿Qué mutaciones ocurrieron? Nadie sabe. Es el ser humano el que ha estado ahí para seleccionar y propagar porque le interesó por alguna razón. Quizás porque esto era verde, quizás porque esto era más cremoso, no sabemos, pero el ser humano lo seleccionó. Entonces, todos nuestros cultivos que hoy día consumimos han sido modificados genéticamente. Yo les mostré modificación a través de mutaciones espontáneas y naturales. Es imposible cambiar apariencias morfológicas, estructurales, sin que ocurran cambios en el ADN, ¿sí? Como los que fuimos viendo, estos cambios. Estos cambios son comunes en la naturaleza. No existen riesgos porque ocurran cambios en el ADN. Cualquier riesgo va a estar asociado finalmente a las proteínas que se produzcan o que se dejen de producir producto de estas mutaciones, pero no es por el cambio en el ADN en sí. Y los cambios naturales, como les dije al principio, hoy día pueden ser copiados o imitados en el laboratorio. Vámonos a la agricultura para entrar en el mejoramiento genético propiamente tal. ¿Qué problemas tiene la agricultura hoy en día? Cualquier tipo de agricultura en cualquier parte del mundo para cualquier tipo de cultivo. Entre el 20% y el 40% de toda la potencial producción agrícola se pierde. ¿Y por qué se pierde? Por distintos factores. Por factores como las malezas, las plagas, las enfermedades, o por cuestiones de disponibilidad de agua, temperatura, etc. Es decir, hoy día la agricultura tiene un desafío muy importante, que más que producir más, es que estamos perdiendo muchos alimentos, ¿sí? Además, nosotros hoy día somos una población creciente, pero además que somos una población creciente, que necesitamos más alimentos, tenemos menos tierras para hacer producción, ¿sí? Y hemos tenido que ir y abordar nuevos terrenos, nuevos territorios para hacer agricultura y producción de alimentos. En este caso particular, esta es la selva amazónica, y vean dónde ya se está haciendo agricultura, ¿sí? Esto tiene un impacto ambiental tremendo. Entonces, tenemos un desafío de que queremos producir más, en menos tierra, de mejor calidad, obviamente, de manera sostenible, perder menos, y tenemos que ver cómo enfrentar este tipo de problemas. Los desafíos climáticos también nos ponen contra la pared, porque queremos producir más, en menos tierra, de mejor calidad, pero de nuevo tenemos algo que nos está atornillándose al otro lado y que nos hace producir menos, junto con las pérdidas
por plagas, malezas, etc. Entonces, en este contexto de que la agricultura tiene problemas grandes, considerables, de que estamos perdiendo mucha producción de alimentos, y no solo hoy, sino en la historia, es que el ser humano empezó a hacer mejoramiento genético vegetal. Y eso significaba que a partir de variedades que existían, empezar a obtener nuevas características en los vegetales que nos permitieran resolver estos problemas. Aumentar producción, disminuir pérdida, adaptarnos a condiciones climáticas adversas, etc. La principal herramienta de mejoramiento genético utilizada, es decir, cuando digo mejoramiento genético es que hay ciencia detrás, hay gente que se dedica toda la vida a hacer esto, a diferencia de las mutaciones espontáneas que vimos anteriormente, que el rol del ser humano era detectarlo y propagarlo, pero no inducir su desarrollo. En este caso de mejoramiento genético, el ser humano está induciendo el camino hacia donde tienen que llegar estos productos. Y la primer set de herramientas con que empezamos a hacer mejoramiento fueron los cruzamientos. Y los cruzamientos simplemente significa escoger un padre o una madre y polinizar otra planta y desde ahí en la descendencia buscar organismos de interés y permitir su reproducción y ir seleccionando artificialmente individuos y nosotros vamos diciendo quién se reproduce con quién. ¿Sí? Ejemplo de esto, tenemos los tomates, ¿sí? En términos de tamaño, un tomate promedio nos cabe uno en una mano, ¿no? Evolutivamente hablando, el tomate proviene del Solanum pimpinellifolium, que habita en el norte de Chile, en el sur de Perú. Y fíjense en términos de tamaño, en esta mano hay 43 ancestros de tomate, y aquí hay un tomate. Esto es evolución, selección natural, etcétera, sin intervención mayor del ser humano. Pero desde el punto de vista del mejoramiento genético, a través de cruces dirigidos y selección artificial, hoy día llegamos a variedades como esta, donde en términos de tamaño ya necesitamos 2 manos para tomar un tomate. ¿Qué ocurrió para llegar de aquí a acá, evolutivamente hablando? Muchos cambios genéticos. ¿Cuáles? No tenemos idea, pero muchos cambios genéticos. ¿Qué ocurrió de aquí a acá? Muchos cambios genéticos también. ¿Cuáles? Tampoco sabemos. Simplemente lo que nos interesaba era que a partir de nosotros guiando quién se puede cruzar con quién, fuimos seleccionando individuos en la descendencia que tenían características que nos interesaban. Y de la misma manera que tenemos cosas como esta, tenemos también hoy día faltas como esta. No sé si han escuchado sobre la abocila, que es avocado de palta y sila de Godzilla, y esta palta equivale a 12 paltas de esta. ¿Sí? ¿Qué ocurrió dentro de estos organismos? Son modificaciones genéticas al por mayor. ¿Cuáles? No sabemos. Simplemente seleccionamos un individuo que tenía características de interés. Esto proviene de la palta guatemalteca cruzada con la palta americana en Sudáfrica. ¿Sí? O sea, sin intervención del ser humano, es muy poco probable que esto haya ocurrido en la naturaleza. O si no, tenemos casos como este, sandías de casi 90 kilos, esto en España. Y claro, siempre vemos en las noticias casos como estos, mira la sandía gigante, hoy nos reímos y decimos, oh, pero nadie se pregunta, ¿de dónde salió eso? ¿Cómo salió eso? Todo esto son combinaciones genéticas nuevas que el ser humano ha ido desarrollando y guiando a través de estos procesos de cruzamientos dirigidos, muchas veces sin saber de genética, pero llegando a un producto que finalmente estamos teniendo lo mejor de una baraja, es decir, del contenido genético de un organismo. Luego, como les dije, el ser humano empezó a inducir mutaciones, entendió ya que había información genética, que nosotros podíamos inducir cambios, y estos cambios los podíamos inducir a través de distintos agentes físicos o químicos. Aquí hay un árbol genealógico de los cítricos, ¿sí? Y como buen árbol genealógico, cada individuo tiene 2 padres. Por ejemplo, la lima mexicana proviene de una cruz entre el citrón y la lima cafir, y así ustedes pueden buscar, no sé, la naranja proviene de la mandarina con el pomelo, etc. Pero si ustedes ponen atención y se fijan aquí abajo, el pomelo rosado tiene solo un padre. ¿Cómo? Bueno, es porque el pomelo rosado es fruto de un programa de mejoramiento genético a través de mutaciones inducidas a través de rayos X. Y eso en 1930 en Estados Unidos. Ustedes saben, los cítricos son originarios de Asia. El pomelo blanco, que es el parental del pomelo rosado, es originario de Jamaica. O sea, es decir, el ser humano tuvo que llevar cítricos de Asia a Jamaica. El pomelo rosado fue obtenido a través de radiación en Estados Unidos.
Fíjense en todo su historial. Si el ser humano no hubiese existido, hipotéticamente, en la naturaleza, lo más probable es que esto hoy día no existiese. Y así tenemos muchos otros individuos, tipos de especies que han sido obtenidos por este tipo de herramientas, las mutaciones inducidas, cambios genéticos inducidos, por ejemplo, las mandarinas sin pepa, los linos enanos, las lechugas enanas, etc. Muchos de los productos que comemos en la actualidad han pasado por programas de mejoramiento que sean de cruzamientos o de inducción de mutaciones. En ambos casos, cambios genéticos y combinaciones genéticas al por mayor, pero que no sabemos cuáles son los cambios que han ocurrido. Y llegamos a la biotecnología y, por ejemplo, la transgenia. El primer elemento y quizás el más utilizado hoy día desde el concepto del mejoramiento genético vegetal. Y la transgenia, en términos sencillos, para efectos de esta presentación, ustedes saben que la información genética está en el DNA, en los genes, y esta información nos permite producir proteínas. El transgénico va a ser cuando nosotros queremos mejorar una característica, cualquiera que ésta sea, vamos a buscar en la naturaleza funciones que están en genes, es decir, vamos a buscar genes que contengan la información para producir proteínas. Y esa proteína, a través de su función biológica, nos permita mejorar la característica del cultivo. ¿Sí? Hoy día existen 11 cultivos transgénicos comerciales que han sido mejorados para distintas características. Estos cultivos son el algodón, el maíz, la soya y la canola. Estos 4 representan el 99% de todos los transgénicos que existen en términos de superficie sembrada. Entonces, cuando estamos hablando de transgénicos comerciales, que ustedes, que yo, que el profesor se puede comer en alguna parte del mundo, casi exclusivamente nos estamos refiriendo a estos 4. Sin embargo, les dije que habían 11. ¿Qué hay en los otros 7? Tenemos una variedad de remolacha azucarera, una variedad de berenjena, una variedad de papaya, una manzana, una variedad de alfalfa, una papa y un zapallo italiano. Y fíjense que yo estoy hablando una variedad de esto, una variedad de esto otro. No significa que toda la canola del mundo sea transgénica, no significa que todo el maíz del mundo sea transgénica. Hay variedades disponibles que han sido mejoradas con esta metodología. Por ejemplo, el zapallo italiano se produce solamente en Estados Unidos, la papa solamente en Estados Unidos, la alfalfa solo en Estados Unidos, la manzana Estados Unidos y Canadá, la papaya solo en Hawái, la berenjena solo en Bangladesh, la remolacha Canadá y Estados Unidos. Algodón, canola y soya en todo el mundo, menos en Europa, y maíz en todo el mundo. Ahora, ¿qué características se le han mejorado? ¿Qué genes son los que se han ido a buscar en la naturaleza para resolver los problemas que tenemos en la agricultura? La primera es la resistencia a insectos plaga. Se ha ido a buscar genes que producen proteínas que permiten controlar de manera específica ciertos grupos de insectos plaga. Cuando hablamos de resistencia a insectos, no significa que un cultivo se vuelve resistente a todos los insectos. Las proteínas que van a producir permiten controlar de manera específica algunos insectos. Por ejemplo, en el caso del algodón, este es un algodón transgénico que tiene un gen que produce una proteína que permite controlar al gusano rosado. Y solamente a ese gusano. O sea, si por aquí pasa una chinita, un escarabajo, una abeja, no le pasa nada. ¿Por qué? Porque la acción de estas proteínas, que cuando son ingeridas, reconocen receptores en los intestinos del insecto, genera un cambio conformacional, y eso conlleva a que se genere un poro en el intestino del insecto, y al formarse ese poro, se muere el insecto. Si el insecto no posee el receptor, no pasa nada. Y es por esa razón que este tipo de cultivos tampoco tienen efecto en otro tipo de organismos, como puede ser una vaca que pase por aquí y se coma esto, una oveja, etc., o nosotros mismos, porque no tenemos los receptores para este tipo de proteínas. También tenemos maíces transgénicos resistentes a insectos, y para distintos tipos de insectos, como les digo, en este caso son lepidópteros, en este caso son coleópteros. Este maíz de acá resiste solo a estos insectos, no resiste a los de acá, y viceversa, igual. La berenjena que se produce en Bangladesh, resistente a insectos, y también tenemos soya resistente. La papaya, que se produce solo en Hawái, es resistente a enfermedades virales. Y el zapallo italiano, que se produce en Estados Unidos, también es resistente a otra enfermedad viral. También tenemos cultivos que han sido mejorados para tolerar herbicidas. ¿Y para qué queremos tolerar herbicidas? Los herbicidas se utilizan para controlar malezas. Y tenemos distintos tipos de herbicidas. Herbicidas que nos permiten controlar todas las malezas,
herbicidas que solamente actúan de manera específica sobre ciertos grupos de malezas. ¿Qué sería más eficiente? Aplicar un herbicida que controle todas las malezas, en vez de estar usando 3, 4, 5 o 6 herbicidas distintos. Pero el problema es que se nos moriría nuestro cultivo. Entonces lo que se hace es buscar en la naturaleza genes que producen proteínas que permiten tolerar la presencia de un herbicida de amplio espectro, es decir, que nos permite controlar todas las malezas. Y eso se ha logrado, y hoy día tenemos alfalfa con esta característica, maíces, canola, remolacha, algodón y soya. Uy, me faltó una diapositiva acá, pero... algo que muchas veces se ignora cuando hablamos de transgénicos es que para que un transgénico se pueda comercializar, sea cual sea este transgénico, y sea en el lugar del mundo que sea, primero debe demostrar que es seguro y que es inocuo para el medio ambiente, para el consumo humano, animal, y en algunos países, desde el punto de vista económico, también es analizado. Y esta etapa se llama análisis de riesgos. En todos los países del mundo donde se usan transgénicos, es obligación pasar por estas etapas de análisis de riesgos. Y los países tienen regulaciones que abordan este tema. Como les decía, desde el punto de vista de riesgo ambiental, por ejemplo, se analizan posibles riesgos de biodiversidad, impactos sobre insectos beneficiosos, como pueden ser las abejas, etc. Riesgos por la salud, si es que hay algún problema de toxicidad, de alergia, etc. Todo eso tiene que ser descartado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los transgénicos que hoy día se comercializan en el mundo han pasado exitosamente estas etapas. Y hasta el día de hoy, ninguno de estos productos ha representado un problema ni para el medio ambiente ni para la salud. ¿Dónde viene la confusión habitualmente? Que muchas veces se toman estudios, se toman datos de productos que están en etapa de investigación y de desarrollo. Y se extrapolan como que fuesen los productos que nos estamos comiendo o produciendo en alguna parte del mundo. Y eso no es así. Y ahí es donde se genera la principal confusión a la hora de hablar de transgénicos. De hecho, si nosotros vamos a internet y escribimos la palabra transgénico, no es misterio para nadie de que los transgénicos tienen mala fama, ¿sí? Y nosotros nos vamos a morir por comer transgénico, y se están muriendo los insectos por comer transgénico, etc. Pero ignoran todo esto que hemos conversado, de análisis de riesgo, etc. De hecho, si yo les pregunto a ustedes qué mensaje se llevan de esto, lo más probable es que me van a decir un mensaje negativo, ¿sí? Pero si ustedes han ido poniendo atención a la presentación, yo les dije que hoy día existían 11 cultivos transgénicos. ¿Se acuerdan? Y entre ellos estaba el tomate. No estaba. Y si no estaba, ¿por qué está aquí? Y tenemos una foto con tomate, 2 fotos con tomate, 3 fotos con tomate, 4, 5. Y no existe el tomate transgénico comercial. ¿Y para ser transgénicos se necesitan jeringas e inyecciones? Tampoco. Y fíjense, ustedes digitaron transgénicos en Google y miren, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y las sandías cuadradas son transgénicas? No, son cuadradas porque crecen adentro de una caja. Bueno, ¿y para qué vamos a analizar que los niños zombies por comer chocolate o maíz? Es decir, que en internet, en Google, la principal fuente de información para todos los temas, hay mucha desinformación. Y nosotros no somos capaces de determinar a qué fuente de información me creo y a cuál no, ¿sí? Si yo voy a hacer una investigación en colisionador de hadrones, no tengo idea cuáles fuentes son confiables o no, pero sí podría partir diciendo, mejor voy a buscar información en sitios académicos, de universidades, más que partir con sitios de conspiraciones o con sitios de verdades alternativas, ¿sí? Entonces hoy día tenemos este problema de que no tenemos cómo distinguir, y más encima Google se defiende diciendo que el problema es nuestro, no es de ellos, y después que aumentan las críticas en redes sociales por noticias falsas que van dando vueltas. Ustedes dirían esto, y en 2 días esto ya dio una vuelta al mundo. Entonces tienen que saber que los textos que están en internet están exagerados o son malinterpretaciones, hay mucha información falsa también dando vuelta, y tenemos que tomarnos el tiempo para distinguir las fuentes de información. Y esto no solo en este tema, que es cualquier tema. De hecho, les quiero mostrar este gráfico. Este gráfico es la evolución de la superficie mundial sembrada con transgénicos, desde el año 96 hasta el 2017.
Y fíjense cómo ha ido subiendo. ¿Por qué me gusta mostrar este gráfico? Esto en un contexto de ataque a la tecnología. Los transgénicos, ya como dijimos, tienen mala fama. A la ciudadanía en general son malos, son tóxicos, son peligrosos, nos estamos muriendo, los agricultores les va pésimo en el campo, etc. Sin embargo, si ustedes ven el gráfico de evolución, esto sube, sube, sube y sube. Entonces fíjense, en el contexto de mala fama, cómo sube esta tecnología. Y solo para comparar, sin ningún otro objetivo, solo para comparar, les voy a mostrar una forma de hacer agricultura que cuenta con muy buena fama. Con excelente fama. Es más, yo diría que es lo que tiene mejor fama hoy día a nivel de marketing en el mundo. No las estoy comparando y no estoy diciendo cuál es mejor y peor, es solo para que poner en el contexto de buena versus mala imagen. ¿Qué es la agricultura orgánica? Y la agricultura orgánica, que es una forma de hacer agricultura, no una forma de mejoramiento genético, fíjense su evolución. Súper buena fama. Estamos hablando solo de fama, no de si es buena, mala, ni nada de eso. 50 millones de hectáreas en el mundo versus 190 millones de hectáreas en el mundo. Entonces, les pregunto a ustedes, si tenemos una tecnología que es tan mala, que a los agricultores les va pésimo, que nosotros nos está dando alergia, nos estamos enfermando y que los agricultores están perdiendo plata con esta cuestión, ¿cómo explicamos esto? ¿Será verdad eso? Parece que no. De hecho, hay mucha información técnica y científica sobre el tema. Y se ha concluido mucho sobre los transgénicos. Este es el estudio más grande publicado a la fecha sobre los impactos agrícolas de este tipo de cultivos, solamente agrícolas, y es un metaanálisis de los impactos de los transgénicos que se basa en el análisis, valga la redundancia, de 147 estudios. Toda la información que obtuvieron lo representaron en este gráfico. Y fíjense los distintos parámetros que analizaron. Primero, rendimientos de producción. Y los rendimientos han aumentado 20% según estos autores. ¿Por qué? Principalmente porque se pierde menos. Los cultivos transgénicos resistentes a insectos han sido pensados y desarrollados para perder menos, que es uno de los problemas que existe en el campo, la pérdida de alimentos. No existen transgénicos para que crezcan más grandes ni para que crezcan más rápido, no, están hechos para perder menos. Recuerden que entre el 20 y el 40% de lo que se produce se pierde. Después, cantidad de pesticida utilizada, disminución de un 37%. ¿Por qué? Porque si tenemos un gen que produce una proteína que permite controlar un insecto, ya no es necesario aplicar un insecticida para controlar ese insecto. Baja el uso de insecticidas. Y en el caso de los herbicidas, ya no tenemos que usar herbicidas específicos para distintas malezas, sino que aplicamos un herbicida de amplio espectro que nos permite controlar todas las malezas de una mesa. Después, como estos son productos tecnológicos, es decir, hay mucha investigación, desarrollo detrás de esto, las semillas o estos productos son más caros. Y al ser más caros, estos autores dijeron, ¿este mayor costo impacta en el costo final de la producción de los agricultores? Y la respuesta fue no. ¿Y por qué no? Porque ese mayor costo se compensa con los ahorros, por el menor uso de insumos y la mayor productividad que existe. Y finalmente, los agricultores han visto ganancias en sus bolsillos y eso es el principal motor de que explica por qué esta curva verde sigue subiendo. De hecho, los países que utilizan la tecnología, aparte de que a sus agricultores les va bien, empiezan a tomar otro tipo de consideraciones, por ejemplo, consideraciones ambientales. Entonces, aquí estamos hablando del uso de suelo. Recuerdan que estamos en un contexto en que no queremos ampliar la frontera agrícola, queremos reducirla. Queremos producir de manera más eficiente en menos suelo. Y de hecho, si se fijan en este estudio, nos dice que solamente en el año 2010 se ahorraron, mejor dicho, 13 millones de hectáreas. ¿Por qué? Porque al usar esta tecnología aumentó la productividad y si hubiéramos querido producir lo mismo sin esta tecnología, hubiéramos necesitado 13 millones de hectáreas adicionales. Desde el punto de vista de la biodiversidad, también se ha encontrado que los transgénicos que se comercializan, es decir, que han pasado por esta etapa de análisis de riesgo y que han demostrado ser seguros de inocuos, han reducido los impactos en la biodiversidad. ¿Cómo? Bueno, se ha reducido la cantidad de insecticidas, se ha reducido la cantidad de herbicidas y algo muy importante, los herbicidas que se utilizan en la actualidad para este tipo de cultivos son herbicidas menos tóxicos y menos
dañinos con el medio ambiente que los que se utilizaban antes. Yo con esto no estoy diciendo que los herbicidas son para que se lo agreguen al café o al tecito o al mate. Son productos fitosanitarios y hay que tratarlos como tales, pero generan menor impacto ambiental que los que se usaban en la antigüedad. Y hoy día tenemos otro tipo de mejoras, como la tolerancia a la sequía. Y hoy día ya hay maíces sembrados en Estados Unidos que poseen un gen, que produce una proteína que permite tolerar la sequía. Tolerar la sequía no significa crecer sin agua, significa que con menores requerimientos de agua se puede crecer con buenos rendimientos. Y eso ya existe, es una realidad. Y en África, Bill Gates ha donado millones y millones de dólares para que los africanos desarrollen sus propios maíces transgénicos tolerantes a la sequía. Y eso lo pueden encontrar como proyecto WEMA. Lo pueden googlear y pueden buscar mayor información. También en Chile, por ejemplo, existen casos de desarrollo, no son un producto comercial, cítricos tolerantes a la salinidad. De aquí está el doctor Patricio Arce de la Universidad Católica, donde están sus cítricos transgénicos tolerantes a la salinidad en el desierto de Atacama. ¿Y cómo los riegan? Mitad agua salada, mitad agua dulce. Y ahí están los cítricos. ¿Sí? ¿Se imaginan cómo puede cambiar la producción de alimentos a través de herramientas como la biotecnología para mejorar las características de los vegetales? Y también tenemos mejoras nutricionales. Y hoy día, en el CSIC, tenemos que se han producido trigos transgénicos aptos para celíacos. ¿Se imaginan cómo van a cambiar los cumpleaños en el futuro? Cuando todos nuestros parientes y amigos celíacos sí puedan comer pasteles y torta de verdad, no de harina de garbanzo, y puedan comer la torta con nosotros. O también tenemos todos los famosos alimentos dorados que tienen genes que producen proteínas que permiten enriquecer los productos en betacaroteno. ¿Y para qué queremos estos productos? Porque hay países donde hay deficiencia de vitamina A en la dieta y los betacarotenos son los precursores de la vitamina A. Entonces los países asiáticos y africanos están muy interesados en esos productos. Y esta es la diapositiva que era del otro lado. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había 11 transgénicos y nunca les dije que la manzana y la papa habían sido modificados para oxidarse de manera más lenta? Entonces, por ejemplo, esa manzana tiene 7 horas de cortado versus estar modificada genéticamente en que a esa altura no se oxida. Y en este caso no hay una mejora agronómica, tampoco hay una mejora de la calidad nutricional. La mejora está pensado en el desecho de alimentos. Con esto se permite reducir la cantidad de manzanas que se botan. De hecho, en Estados Unidos se botan el 40% de las manzanas. Y en el caso de la papa, hay 300 millones de dólares anuales que producto de lesiones de la papa, machucones de la papa se pone café, se pardea y hay que botarla. Estos productos están pensados en evitar la pérdida de alimentos. Entonces, hoy día, en transgénicos, la gente tiene inquietudes válidas porque desconoce muchos de estos temas. Y se pregunta, bueno, pero los transgénicos producen cáncer, ¿no? ¿Producen alergias o no? Ignorando toda esta etapa de análisis de riesgo, que es obligatoria. También desde el punto de vista de la agricultura, ¿son estériles? Habitualmente se escucha eso. No existen los transgénicos estériles. ¿Se pueden hacer? Sí. Pero no existen comerciales. Existirán en investigación, en desarrollo, pero desde el punto de vista comercial no existen. Y después ya se meten otros temas que son ya más ideológicos. En la ideología cada uno piensa lo que quiere y podemos debatir todo lo que queramos. Pero desde el punto de vista técnico hay mucho desconocimiento sobre esta tecnología. Y así llegamos finalmente, y con esto voy terminando, a la edición de genomas. La última contribución de la biotecnología a mejorar las características de los vegetales. Edición de genoma la van a poder encontrar con distintos nombres. Lo van a poder encontrar como New Breeding Techniques, las nuevas técnicas de mejoramiento genético vegetal. Las pueden encontrar como las Plant Breeding Innovations, las innovaciones en el mejoramiento genético vegetal, o simplemente como edición de genomas. Pero, en resumen, es básicamente lo mismo. Entonces, cuando hablábamos de un transgénico, nosotros estamos incorporando un gen para que este gen produzca una proteína y esa proteína nos permita mejorar una característica, ¿sí? Cuando hablamos de edición de genomas, nosotros vamos a llevar a cabo una mutación. En este caso aquí aparece una mutación puntual, pero puede ser cualquier tipo de mutación, como lo vimos al principio. Y en este caso particular, los objetivos pueden ser dos: o apagar un gen, o editarlo para que su proteína cambie su rango de acción, ¿sí? Pueden ser los dos objetivos de la edición.
Lo importante es lo que dice aquí, que en la mayoría de los casos, con el uso de estas tecnologías, los productos resultantes son indistinguibles de aquellos obtenidos por técnicas tradicionales de mejoramiento, como son los cruzamientos, la mutagénesis inducida o los mismos mutantes espontáneos. No hay forma de diferenciarlos. ¿Por qué? Porque lo que se busca es imitar lo que ocurre en la naturaleza. Pero esta vez, la pequeña gran diferencia es que es de forma controlada sobre el gen específico que queremos trabajar, sin afectar ningún otro. Y así existen muchos ejemplos, y aquí son puros ejemplos para terminar. Tenemos, por ejemplo, este es el único producto editado que se comercializa en la actualidad. Es una canola que se comercializa en Canadá y en Estados Unidos, que tiene editado un nucleótido. De todo su genoma, un nucleótido. Y el editar ese nucleótido, obviamente, cambió el aminoácido, un aminoácido de su secuencia. Y al cambiar ese aminoácido, se logró obtener una variedad resistente o tolerante a un herbicida específico. Y hoy día tenemos una canola tolerante a sulfonilureas, que es un tipo de herbicidas, para controlar malezas de manera eficiente y perder menos, lo que estábamos hablando anteriormente. También, estos ya no son productos comerciales, pero por ejemplo aquí hay una empresa francesa, Selectis, que ha desarrollado soyas editadas para mejorar su contenido nutricional, rica en ácido graso omega 9. Ustedes van a un nutricionista y les va a decir coma omega 6, omega 3, omega 6, omega 9. Bueno, aquí hay una soya ya desarrollada, rica en omega 9. Tenemos papas que han sido editadas para producir menos acrilamida cuando se fríen, ¿sí? Y por ejemplo, ustedes ven aquí una papa editada que se le apagó un gen relacionado a la transformación de la sacarosa a fructosa más glucosa. Perdón, esta es la editada versus la no editada. Y fíjense, la acrilamida uno la puede ver cuando fríe las papas. Y mientras más café, más rica una papa, más acrilamida tiene. Fíjense, la editada no produce acrilamida y en este mismo tiempo de fritura no se pone café. Mejora pensando en los consumidores. Aquí, trigo. Y aquí empiezan a complicarse las cosas porque el trigo tiene 6 copias de su material genético. Si ustedes quisiesen apagar un gen, no tienen que apagar una copia, ni 2, tienen que apagar 6 copias. Y estos investigadores se dieron cuenta de que había unos genes que producían una sustancia, una proteína, que atraía el oidio. Y fueron a apagar esos genes para ver si es que podían evitar la infección con oidio. Y fíjense, cuando están apagados 2 genes, sigue infectando el oidio. Otros 2 siguen infectando, otros 2 siguen infectando, 4 siguen infectando, otros 4 siguen infectando. Cuando están apagados los 6, no hay infección. 6 copias apagadas. Lechuga también pueden mejorar la germinación apagando un inhibidor de la germinación, un termoinhibidor. Y fíjense en este gráfico, lechugas a 28 grados, la común y corriente versus la que tiene el gen apagado, a 28 grados ambas germinan 100%. A 35 grados, una lechuga común y corriente ya germina menos del 50% versus la nuestra, editada, sobre el 95% de germinación. Y fíjense a 37 grados, que es lo que se ve acá. No hay germinación en una no editada versus la editada, que tiene cerca del 70% de germinación. ¿Se imaginan cómo va a cambiar la agricultura frente a los desafíos climáticos con productos como estos? Gracias a la biotecnología, gracias a los productos que personas como ustedes en el laboratorio van desarrollando. Luego tenemos resistencia a virus. Igual que las personas tenemos genes que nos predisponen a enfermedades, las plantas también tienen genes que nos predisponen a enfermedades. Generalmente a infecciones virales. Hay muchos genes que los podemos apagar en plantas y así evitamos que los virus infecten. ¿Por qué? Porque son genes que producen proteínas que para el virus son útiles para su maquinaria de traducción. Y el último ejemplo, y con esto terminamos. Yo les dije que el trigo era complicado porque tenía 6 copias. Aquí yo les muestro el mismo grupo español del CSIC que había hecho un trigo transgénico apto para celíacos, acaba de desarrollar un trigo editado, no transgénico, editado, apto para celíacos. ¿Y cómo? Apagando 35 genes del trigo, que son genes relacionados a las gliadinas, y las gliadinas son las que producen la reacción adversa con los celíacos. Conclusiones. La biotecnología en el contexto del mejoramiento genético vegetal
y en el contexto de la agricultura, según el tipo de cultivo y según la mejora, ofrece beneficios para los agricultores, mayor rendimiento, menor costo de producción, mayor competitividad, beneficios para el medio ambiente, menor uso de pesticidas, menor uso de insumos, beneficios para los consumidores, menores costos, calidad nutricional, aseguramiento de la inocuidad. Y en términos generales, la biotecnología, sea a través de la transgenia, los organismos genéticamente modificados o la edición de genomas, contribuyen a que la agricultura hoy sea una actividad más sostenible. Muchas gracias.